La razón por la que tenemos que interpretar la Biblia, en primer lugar, es porque la Biblia es divina. La Biblia dice ser inspirada por Dios. La Biblia dice venir de Dios. Muchas veces en la Escritura vas a escuchar las palabras porque así dice el Señor. Y eso es maravilloso porque comparas la Biblia con otros libros de otras religiones o de filosofías o de pensadores o de poesía, pero la Biblia tiene el poder de Dios y es Dios hablando. Vino de parte de Dios. Los creyentes, por supuesto, creemos que Dios habla a través de las Escrituras. Hay gente que no es creyente, hay gente que no cree, hay gente que se acerca a la Biblia con mucha falta de respeto, o que hay pasajes difíciles de la Biblia que no entienden y entonces hacen una crítica, una queja. ¿Cómo puedes tú creer en ese libro cuando tiene este versículo? Y no entienden los contextos literarios, ni lo que estaba sucediendo, ni por qué se incluyó esa sección en la Biblia. Pero hay gente que son maestros de Biblia, así como los maestros de religión o de filosofía, pero que su corazón no ha tenido un encuentro con Jesucristo, no son salvos, y uno tiene que tener cuidado porque a veces la gente más difícil es la gente que más cree que sabe, o puede ser que realmente saben, la gente que más sabe, pero que no tiene un corazón sensible a Dios. Y eso es lo que sucedía con los fariseos, los escribas, los saduceos en el tiempo de Jesús. Muchos de ellos se jactaban de conocer las Escrituras, pero su corazón no fue sensible cuando vino Jesús, sino que lo rechazaron y crucificaron. La Biblia es divina, es palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios. Y esta palabra inspirada no es la palabra que usamos como cuando un poeta se inspira, o como cuando un novio le escribe una carta a su novia y dice: ay, me siento inspirado porque he estado pensando en ti todo el día y cuando veo tu rostro en mi mente pienso en el amor tan grande que es como un vasto mar. Imagínate, un poeta inspirado. No. La inspiración de la Biblia es la palabra theonustas en griego. Theo es Dios, nustas significa soplo. El soplo de Dios significa que viene soplada de la boca de Dios. O sea que la Escritura salió de la boca de Dios, lo que Dios quiso hablar, lo que Dios quiso decir. Dios le dio vida, así como cuando Dios sopló aliento de vida en la historia de Adán en Génesis, y fue el hombre un ser viviente. Dios le da vida a su palabra usando a hombres de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Hay un pasaje muy hermoso, 2 Pedro 1:20, que dice que tenemos la palabra profética más segura, que debemos estar atentos a la Biblia para conocer la verdad de Dios, saber de qué trata este mundo, para qué estamos aquí, a dónde vamos. Y dice que ninguna profecía, el siguiente versículo dice, de la Escritura es asunto de interpretación personal o de interpretación privada. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro? Que la Biblia no significa lo que a cada quien se le da la gana que signifique. No significa que a alguien se le ocurrió, pues para mí este verso significa esto y eso significa. No, nosotros como intérpretes tenemos que ser cuidadosos y acercarnos buscando realmente entender qué dice el texto, no lo que nosotros pensamos que dice. Para eso vas a aprender herramientas de cómo puedes crecer para descubrir eso. Y el verso 21 dice: pues ninguna profecía o palabra de Dios que tenemos en la Escritura fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados, y esta palabra es que fueron guiados, así como el viento sopla sobre un barco, una embarcación. Es una palabra distinta que theonustas en 2 Timoteo 3. Lo que está diciendo es que los hombres de Dios fueron guiados, impulsados, guiados en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, por la presencia de Dios en ellos, por el Espíritu Santo que les guió a hablar de parte de Dios. Dice que hablaron de parte de Dios los autores bíblicos. Y no es un acto de la voluntad humana que nada más dijeron: ay, pues quiero escribir algo acerca de Dios. No, sino que ellos tuvieron un encuentro con el Señor, tuvieron comunión con Dios, tuvieron una comunión íntima con la presencia de Dios, y eso les guió, y Dios guió el proceso para que nos llegara hasta nosotros la palabra de Dios, que transforma nuestras vidas, que nos guía a toda verdad, que es como un alimento sólido que nos nutre. Y la palabra de Dios, en pocas palabras, es divina, es inspirada, es guiada por Dios. Por eso es que esta materia de hermenéutica es tan importante y es el principio de cualquier preparación bíblica, de cualquier preparación teológica y de cualquier preparación ministerial.